Hemos llegado a la última noche de esta serie de conferencias. Para mí ha sido un gran gozo y privilegio estar con vosotros aquí, queridos hermanos, otra vez. Algunos de vosotros habéis sido muy fieles cada noche, habéis podido venir, y yo os quiero dar gracias a todos los que habéis estado, a todos los que habéis orado, todos los que con vuestra compañía y ánimo habéis ayudado el ambiente de estas reuniones. Y todavía hay mucho que hacer, porque la siembra es la siembra. La semilla queda en los corazones y tal vez meses o semanas o años después produce su fruto. Vosotros, por favor, y yo y todos los que amamos al Señor, sigamos orando para que la siembra de estos días lleve fruto en los corazones de los que han venido. Vamos ahora a leer la palabra de Dios. Os invito a abrir vuestras Biblias en el último libro de la Biblia, que es el libro del Apocalipsis, y vamos a leer en el capítulo 4 algunos versículos y en el capítulo 5 algunos versículos. Apocalipsis, último libro de la Biblia, el capítulo 4, comenzando en el verso número 1. Después de esto miré, dice el escritor del Apocalipsis, quien es Juan, he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Versículo 10. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Capítulo 5, el verso número 6. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, y vino, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Amén. Hasta aquí la palabra de Dios. Así que yo os quiero hablar, queridos amigos y queridos hermanos, en esta noche en uno de los temas que considero que es uno de los temas más grandes y gloriosos que se pueden encontrar en toda la Biblia. De hecho, uno quedaría sorprendido al descubrir qué proporción más grande de la Biblia se ocupa de este tema. Y es el tema de la venida segunda gloriosa del Señor Jesucristo otra vez a este mundo.
Ahora, yo recuerdo, yo no sé si alguien se acuerda, que yo hace 18 meses estaba aquí con vosotros en Barcelona y en Verdi, y era el mes de mayo del año pasado, y estábamos aquí hablando todas las noches sobre la segunda venida del Señor Jesucristo. Luego, va a ser muy difícil que yo no me repita en algunas cosas. Los que estaban aquí y se acuerdan tendrán que tener paciencia conmigo, porque a lo mejor voy a repetir algunas de las cosas que ya habéis oído y que ya sabéis. Por otro lado, es muy posible que todos los que estaban aquí hace 18 meses pues no se acuerdan de nada. Yo lo digo porque algunas veces me animan mucho la gente cuando voy a algún sitio y dicen, bueno, usted no se preocupe, aunque se repita y diga la misma cosa que hace 2 meses, aquí como nadie se acuerda de nada, pues siga adelante. Eso anima a un predicador poderosamente, pero en fin, eso me lo han dicho más de una vez y más de 2, para animarme a que aunque yo diga lo mismo, pero vaya chasco cuando te das cuenta de las implicaciones de esto. Pero aún, queridos hermanos, si os acordáis o no os acordáis, hay que repetirlo y predicarlo porque es una parte esencial del Evangelio. Ya veis los temas que hemos tenido estas noches y no se podría terminar una serie sobre el Evangelio sin hablar, porque sí que esto es parte de nuestro Evangelio. Tal vez lo hemos olvidado un poquito, pero la segunda venida del Señor Jesucristo es parte de nuestro Evangelio. Y aunque yo diga alguna de las cosas que yo he dicho la otra vez, yo me consuelo con las palabras del gran apóstol Pedro, que era muchísimo más grande que yo, y 50.000 Eric Bermejos puestos en un montón. Y el gran apóstol Pedro dijo que él decía, yo no dejaré de recordaros de estas cosas, aunque las sepáis y ya estáis confirmados en la fe. Y si Dios me tiene aquí en la tierra muchos años, más o menos decía Pedro, porque yo sé que un día me va a llevar, yo constantemente estaré predicando estas cosas. Yo no sé cuántos años más Dios me tendrá a mí en la tierra, o cuántas veces más tendréis que escucharme a mí. Pero es muy posible que si pasan años todavía en el futuro tendréis que escucharlo muchas veces más, porque esto es parte de la palabra de Dios y una parte muy imprescindible. Ahora, si alguien entre los amigos que están aquí en esta noche, que no están tan acostumbrados a la Biblia y los temas de la Biblia, si alguien dijera, oiga, ¿y qué es esto? Segunda venida de Jesús. Venida o segunda venida o cuento, o lo que usted acaba de decir, que va a hablar de uno de los temas más grandes y gloriosos de la Biblia, la segunda venida del Señor Jesucristo. Hay mucha gente que dice, oiga, ¿y eso qué significa? La segunda venida del Señor Jesucristo. Queridos amigos, significa simplemente, pero profundamente, que Jesús de Nazaret, esta persona de la cual nosotros hemos estado hablando bastante estos días aquí, desde esta plataforma, esa persona extraordinaria que una vez estuvo aquí en la historia de este planeta Tierra, realmente estuvo aquí, que no es una figura simplemente de la leyenda o de la fantasía, Jesús de Nazaret, que tanto impacto tuvo en la gente de aquel entonces, porque donde quiera que iba transformaba situaciones. Nosotros hemos visto un poquito y hemos escuchado estas canciones. Por donde pasaba Jesús de Nazaret cuando Él estuvo en el mundo, donde había tristeza, enfermedad, lloriqueo, lágrimas, sufrimiento, transformaba las situaciones. Daba gusto estar cuando Jesús estaba en Palestina y seguirle por donde andaba. Pues la Biblia dice simplemente esto, queridos amigos, tal y como me lo estáis escuchando, que esa persona que realmente estuvo aquí en la historia de este planeta Tierra hace 2000 años, que tanto impacto tuvo en la gente de entonces, que tanto bien hizo en este pobre y miserable mundo en el cual vivimos tan lleno de lágrimas y de odios y de sinsabores, esta persona cuya influencia además ha perdurado en nuestro planeta Tierra, en nuestra sociedad, en nuestra historia de múltiples maneras durante 2000 años y todavía perdura hasta el día de hoy. Esta persona que todavía cautiva los corazones y las lealtades y el amor y las ilusiones de miles de personas que viven aquí, muchos de los cuales están aquí en esta noche, y entre ellos el predicador que intenta predicar, pero con pobres palabras, las grandezas del Evangelio del Señor Jesucristo. Esta persona va a volver a este mundo. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Y si no fuera verdad, yo no estaría aquí predicando. Porque si no fuera verdad que hubiera un futuro para nosotros, si el Evangelio solamente fuera una cosa para vivirlo ahora, para ser muy buenos, para ir a la iglesia, ser muy morales y muy éticos, pero que después no hay nada,
Pues para mí, queridos amigos, que os quedéis con la religión. Yo voy por allí a la montaña, a absorber los aires puros de la montaña y no preocuparme tanto de estudiar la Biblia y predicar el Evangelio a gente que después te dice 2 meses después que no se acuerdan de nada, pues que se queden con la Biblia y con el Evangelio y a vivir la vida. Pero yo sí que creo que Cristo vive, y sí que creo que hay un futuro hacia el cual nosotros marchamos, y sí que creo que hay un mundo sobrenatural allí afuera, y sí que creo que ese mundo sobrenatural en la persona de Cristo va a irrumpir en nuestra historia un día de estos, cuando menos se espera. Jesús, así de sencilla y escueta y gloriosamente, queridos amigos, va a volver a este mundo. Ahora yo sé, porque la Biblia lo dice y porque la experiencia lo confirma, que cuando tú hablas así a la gente de la calle, perdonad que diga así, quiero decir gente que no está acostumbrada a ir a capillas evangélicas y escuchar las cosas que nosotros escuchamos y no están familiarizados con esto. Por eso digo la gente de la calle, no lo tomen ustedes en mal sentido. En contraposición a los que vivimos más tiempo en las capillas y conocemos más la Biblia. Yo sé que al hablar así en el mundo de hoy, el mundo del siglo XX, el mundo súper inteligente, súper científico, el mundo de grandes avances, el mundo que ya conoce su mundo y las leyes de la naturaleza y 50 cosas, 1000 cosas más habidos y por haber, como hemos estado diciendo estas noches pasadas, cuando tú les hablas en estos términos se quedan grandemente sorprendidos, y no solamente sorprendidos, pero realmente incrédulos. Y no solamente incrédulos, sino que se ríen y se burlan. Y hay un pasaje en la Biblia que nos dice, y es el apóstol Pedro que lo dice, no os preocupéis, queridos hermanos, que en los postreros días, al hablar de la venida del Señor Jesucristo y el día del Señor, que va a intervenir un día en este mundo, se burlarán diciendo, eso no lo cree nadie, eso no puede pasar. Eso es lo que va a pasar y esto es lo que es pasando. Y muchas veces dicen, pero hay que ver, estos evangélicos sí que son tontos. Hay que ver este señor que se pone en la plataforma, que tan alto es y que con las gafas que tiene parece tan sabio y él cree cosas tan tontas como esas. Y eso es como son los evangélicos, son 4 pelagatos que se meten en sus capillas, cantan sus coritos de cosas espiritualoides, que vete a saber si eso es verdad o no, porque nadie lo puede comprobar, y se ponen a hablar de cosas tan tontas. Fíjate en qué cabeza cabe eso, que un día este Jesús va a volver, dicen ellos, bajando por los aires o yo no sé qué, y eso se lo creen. Y se sorprenden grandemente en el día de hoy cuando nosotros hablamos así. Y si tú preguntas, ¿y por qué no hemos de creer estas cosas, queridos amigos? Pues te dirán cosas como las que yo os voy a decir ahora. Te dirán, por ejemplo, bueno, nosotros admitimos que Jesús de Nazaret una vez estuvo aquí en este mundo, eso sí, hace 2000 años. Eso lo ha dicho usted en noches anteriores. Eso ha dicho usted también, que ahora no hay ninguna duda en cuanto a la historicidad auténtica y verídica de la presencia de Jesús un día en la historia de este mundo. Bueno, lo admitimos. Venga, no hay argumento. Y admitimos que era una persona realmente buena, como usted dijo el otro día, y realmente extraordinaria, como usted dijo el otro día, con una enseñanza moral que se levanta como grandes montañas por encima de las llanuras tontas y superficiales del pensamiento humano y de las filosofías humanas y de las ideas humanas. La grandeza y la gloria de la enseñanza de Jesús de Nazaret, admitimos todo esto. Y ojalá que todo el mundo viviese así en el día de hoy. Y cuán diferente sería nuestra sociedad, nuestra Barcelona, nuestra España, nuestra Inglaterra, nuestra Europa y nuestro mundo. Admitimos todo esto y que fue una buenísima persona y es objeto de nuestra admiración. Admitimos todo esto. Pero, señores, murió y pasó la historia hace 2000 años. Usted le comparó un día con Alejandro Magno en el sentido simplemente de que es tan real su presencia en este mundo, tan histórica su presencia como era Alejandro Magno, o Napoleón o Julio César. Eso lo dijo usted la otra noche. Pues muy bien, estamos de acuerdo. Y esos hombres también han muerto y han pasado a la historia. Por favor, notad esta frase. Han pasado a la historia. ¿Quieres encontrar a Napoleón en el día de hoy?
tienes que ir, yo no sé si le tendrán en un museo de cera, pero si no, en los libros históricos. Saca el polvo, mira el capítulo y le encontrarás. ¿Quieres saber dónde está y buscarle y encontrarle a Jesús de Nazaret? Tienes que ir a la Biblia, que también es un antiguo libro, sacarle el polvo, porque hay muchas personas que tienen la Biblia, y menudo polvo que tiene encima. Y me temo que muchos creyentes también, por lo que yo voy descubriendo en España. Pero eso sería otra canción para otra noche. Jesús ha pasado a la historia como los demás y ahora estamos viviendo en el siglo XX. ¿Qué me tiene que ver y qué tiene que decirme a mí todo eso ahora? A mí, que soy un hombre del siglo XX. A la distancia de 2000 años ha pasado la historia. Y oiga usted, los muertos están. Y los muertos no viven. Y usted no nos hablaría nunca, ¿verdad?, de que un día de estos va a volver Napoleón andando por nuestras calles. No, señor. Él tuvo su vida y hizo lo que hizo con su vida. Y cada uno tiene una vida y nada más. Y ha pasado la historia y se acabó la historia de Napoleón. Menos mal por los estragos que hizo por Europa, incluyendo España también. Si os acordáis de la historia de Napoleón en estas tierras y lo que hizo. Y bastantes estragos hizo aquí en la península también. Pero queridos amigos, aquí está el quid de la cuestión, precisamente. Y por eso vuelvo a decir que todos estos estudios, lo sabréis, o estas predicaciones, van hilvanadas. ¿Cuál era el tema de anoche? A ver, ¿o os habéis olvidado? Los que estabais aquí. ¿Cuál era el tema de anoche? Era sobre la resurrección del Señor Jesucristo. Exactamente. El Nuevo Testamento, queridos amigos, produce evidencia fehaciente, evidencia concreta, evidencia histórica, evidencia concluyente que Jesús de Nazaret, en contraste con todos los demás que he mencionado y millones más que no he mencionado, resucitó de los muertos al tercer día, y aunque eso parece también difícil creerlo en el mundo en el cual vivimos, hay evidencias. Y como resulta también difícil creer muchísimas cosas en este inmenso universo nuestro, maravillas y misterios que la ciencia va descubriendo, que echa al traste muchas teorías de hace muchos años atrás y cambia los conceptos de los científicos en cuanto al conocimiento del cosmos, porque ante la evidencia hay que doblegarse. También, queridos amigos, esto. Si ha habido un evento único en la historia de la humanidad, hay que doblegarse ante la evidencia si evidencias hay. Y estábamos viendo ayer que la Biblia presenta evidencias fehacientes de la realidad, de que esta persona extraordinaria también fue extraordinaria en este sentido, que resucitó de los muertos al tercer día. Y hay testigos que dieron sus vidas por predicar y afirmar delante de toda la oposición política y religiosa de sus tiempos, que esto es verdad, y lo hemos visto y lo hemos palpado. Ahora, queridos amigos, una cosa es decir que Jesús de Nazaret resucitó de los muertos. Otra cosa es saber qué implica la resurrección del Señor Jesucristo de los muertos. Eso es lo que hay que preguntar. E implica algunas cosas que yo ya he dicho varias veces, pero queridos amigos, soportarlo otra vez porque estas son la esencia del Evangelio. Implica en primer lugar que es verdad lo que decía Jesús de Nazaret. Señores, este mundo visible no es el todo de lo que hay. Ustedes son muy materialistas y se creen que es este mundo y este universo y no hay más allá de esto. Yo os digo que hay un mundo sobrenatural más allá de las cortas fronteras de nuestra historia y de nuestra experiencia. Más allá de las fronteras de nuestro tiempo y de nuestro espacio, más allá de nuestros cementerios donde termina la vida, hay un mundo allí afuera sobrenatural, eternal, el mundo de Dios. Y los saduceos de aquel entonces decía, este hombre está un poco loco. Los saduceos era gente religiosa muy importante. Este hombre, mira de dónde viene. Un joven estará chalao, viene de un pueblecito, no ha estudiado nada. Está diciéndonos, los saduceos no creían ni en resurrecciones, ni en espíritus, ni en ángeles, ni en vida después de la muerte, ni en nada de nada. La vida aquí, y muerto el perro, se acabó la rabia.
Y hay mucha gente de la calle y muchos teólogos modernos que dicen lo mismo. ¿Quién se cree que él es? 30 años de edad, diciéndonos a nosotros que hay un mundo sobrenatural allí afuera, pero estará loco. Y cuando le clavaron en la cruz, dijeron, ya se acabó la locura, Dentro de pocas horas estará muerto. Y ya se acabó la vida de Jesús de Nazaret. Qué sorpresa cuando 3 días después volvió. Prueba del hecho de que, señores, el sepulcro no es el final de la vida del hombre. Hay algo más allá. He ido y he vuelto. Y vine de ese más allá cuando comencé mi vida aquí en este mundo. No comencé mi vida aquí. La resurrección del Señor Jesucristo en ese caso, entonces, en primer lugar, confirma, avala, da fe del hecho de que hay un mundo sobrenatural allí afuera y que la muerte no es el final, que nadie aquí piense en la teoría del perro, que muerto el perro se acabó la rabia y por lo tanto no importa ahora vivir, emborracharse, ir detrás de las drogas, prostituirse, hacer cualquier cosa, de las gordas y de las menos gordas, todo es pecado. Porque muchas veces las miserias y las pequeñeces y los odios y el orgullo que hay en nuestros corazones, que somos gente muy decente, es casi peor que todas estas cosas que antes he mencionado. Todo es pecado y todo es una abominación delante de los ojos de Dios. No vayas a creer que tú vas a poder vivir la vida y después nada, se acabó. La resurrección del Señor Jesucristo te está diciendo en esta noche, amigos, el cementerio no es el final. Hay una vida después, hay un Dios después, y hay que encontrarse delante de ese Dios. Allí está el problema, porque si tú sales de esta vida con pecado todavía en tu alma, el problema va a ser gordo delante del tribunal de Dios. Pero la segunda cosa que la resurrección del Señor Jesucristo nos está diciendo es que es verdad todo lo que Él dijo, aunque parecía demasiado grande, loco, aunque parecía blasfemia incluso. Es verdad lo que Él dijo, que Él es el eterno, preexistente, divino Hijo del Dios Altísimo, con una relación íntima y personal con ese Dios, tan íntima y personal que implicaba que Él gozaba de los mismos derechos, de los mismos privilegios, de los mismos atributos, que era el eterno, preexistente Hijo de Dios venido a este mundo, como yo dije una noche, no en plan de turista y de visita turística, queridos amigos, sino para hacerse cargo y responsable personalmente de todas tus miserias y suciedades, y pequeñeces, y orgullo, y odio, y todas las demás cosas que has hecho en el secreto de tus vidas, y públicamente también, para hacerse personalmente responsable de todo tu pecado y mi pecado y el pecado de todo el mundo y ofrecer su vida en la cruz del Calvario en expiación por ese pecado delante de Dios solo, para levantar de sobre mí y sobre ti, si tú quieres, la sanción de la ley inflexible y moral de Dios. Esa ley que está escrita en el universo, en los cielos, en el tiempo y en el espacio y en la eternidad, y que está escrita en tu corazón y en tu conciencia también. Para levantar la sanción de la ley, la penalidad de la ley que tiene que caer sobre mí. Y hacerme, si yo quiero, hijo de Dios, darme la misma vida y naturaleza de Dios. Llevarme un día al cielo cuando Él venga en su segunda venida, pero mientras tanto, morir en la cruz del Calvario, ser sepultado, resucitarse al tercer día y después de 40 días subir otra vez y dejar este planeta Tierra atrás y sentarse a la diestra de la majestad en las alturas, allí esperando el día hasta que Dios ponga a sus enemigos por detrás de tus pies y después volver a venir a la historia de este mundo. Y todo eso suena bobada, ¿verdad? Locura. Oiga, estos estúpidos evangélicos. Vaya cosas que dicen. Señores, la resurrección del Señor Jesucristo da fe a todas estas cosas. Porque estas son las cosas que Él aseveraba en cuanto a sí mismo. Y tú dices, cualquiera lo puede decir. Claro que cualquiera lo puede decir. Y después se muere y allí se queda. Pero Jesús lo dijo y murió y resucitó. Y la resurrección del Señor Jesucristo da fe de que estas cosas son así.
Por lo tanto, queridos amigos, y a esto venía, no se puede decir que Jesús pasó a la historia, sino que todo lo contrario, una frase muy similar pero diferente, y la diferencia radical, queridos amigos. Jesús pasó por la historia, entró en la historia de nuestro mundo hace 2000 años, estuvo aquí 33 años, salió de donde había venido, otra vez a ese mismo sitio, y pasó por la historia. Pasó por la historia para cumplir esa primera parte del gran programa de Dios para la salvación de una humanidad arruinada por el pecado. Pasó por nuestra historia, entró, cumplió la primera parte de su misión en la cruz del Calvario, murió, resucitó y salió, ha pasado por la historia. Eso es muy diferente a decir ha pasado a la historia. Punto, se acabó. Y entonces la conclusión, queridos amigos, es muy fácil. Si esto ha pasado una vez, si una vez bajó de esa inmensa gloria y se introdujo en este mundo durante 33 años y pasó por nuestra historia y salió, ¿qué razón puede usted alegar para decir que eso no puede pasar la segunda vez? Si ya ha pasado una vez, ya lo ha hecho una vez. Y vuelvo a decir lo que yo decía ayer, queridos amigos, que ustedes noten, por favor, como consecuencia de todas estas cosas, el cristianismo no es una fe ciega, tiene y está basada sobre evidencias históricas. Señores, aquí en este mundo ya ha habido un hombre extraordinario que es evidente que vino de afuera. Estuvo aquí 33 años y salió. Y ha dicho que va a volver. Y si lo hizo una vez, ¿quién puede decir que no lo va a hacer la segunda vez? Es que no hay lógica decir eso. Así que no me digan ustedes, eso no puede pasar porque Jesús, muy bueno, pero ha pasado la historia. Señores, dense cuenta, por favor, que la Biblia está diciendo seriamente Jesús pasó por nuestra historia. Y va a pasar por nuestra historia otra vez, pero la segunda venida de Jesús va a ser muy diferente a la primera venida de Jesús. Oh, pero insistirán algunos, diga lo que usted diga y predique lo que predique, y aunque esté aquí toda la noche haciéndolo y diciéndolo, y toda una semana más, eso no lo vamos a creer, ni lo cree nadie, ni lo puede creer. Ni lo van a creer. Eso es increíble. Yo he llegado a la conclusión en mi corta vida por este mundo, que hay gente en este mundo que es que no creen a pesar de toda evidencia, y es que es que no tienen ninguna intención de creer además. Tú les digas lo que les digas, presentes la evidencia que presentes, es que no tienen intención de creer. Y se glorían en el hecho de que no creen y que eso no se puede creer. Yo recuerdo en las campañas de Toro, y lo estábamos recordando, esas campañas ayer hablando con algunos, y yo recuerdo en un pueblecito de Castilla, yendo por las casas, y en alguno de esos pueblos de Castilla, hace casi 20 años, pues la gente vivía algunas veces en casas muy, muy modestas, en los pueblecitos, allí perdidos en las llanuras inmensas de Castilla, que es muy ancha, ustedes tienen que saber, ancha es Castilla. Y algunas veces me parecía a mí que muchos no tenían de comodidad y de casa y de todo eso, pero llegamos a una casa pequeña, lo veo en mi mente hasta el día de hoy como si mi mente hubiese tomado una fotografía, plus, allí está, en mi mente. Una casa muy modesta, de planta baja, molinera las llamamos en Castilla, más o menos esa clase de casa. Pero vaya antena de televisión que tenía encima del tejado. Parecía una estación espacial. Yo nunca he visto una antena de televisión tan alta, tan grande, tan ancha y tan enorme. Bueno, no veas la dificultad de hablar del Evangelio en esa casa. Primeramente porque ya evangélicos y todo eso, cualquier cosa no católica, ya te sospechaban, te creían bichos raros ya desde un principio, especialmente en aquellos tiempos, aunque no estoy hablando del siglo pasado, ¿eh? Y mira cómo ibas a convencerles a ellos de estas cosas cuando te decían, y yo no sé cómo la conversación llegó a estos cauces, que ellos no creían que los americanos habían llegado a la luna. No me venga ustedes con cuentos, que eso no lo creo yo, ni lo creeré nunca.
Y lo habían visto en su aparato de televisión, esa enorme antena, y había sido difundida las noticias por todo el mundo, en todas las prensas y en todos los periódicos del mundo, y toda la evidencia estaba allí, y ellos no iban a creer eso nunca en la vida, ni había nadie que se lo podía convencer. Tú intenta hablarles de estas cosas a esa gente. Es que la misma evidencia delante de sus ojos no lo aceptan. Lo cual me recordaba la historia del hombre que se fue al parque zoológico por primera vez en la vida. También un hombre de un pueblo de Castilla, a lo mejor que nadie tome a mal estas referencias a Castilla, que yo soy castellano de pura cepa, si soy algo en cuanto a España, porque he vivido allí muchos años y amo a Castilla mucho. Un hombre que en su vida no había visto más que vacas y ovejas y mulas y cosas por el estilo, y se encuentra por primera vez con sus 50 o 60 años de edad delante de un jirafa. Es una jirafa, ¿no? Femenino, una jirafa. El hombre se quedó embobado, se le salían los ojos de órbita. Estaba mirando el cuello tan enorme, de arriba abajo, hacía así, rascaba el pelo, miraba, y alguien le oyó después, cuando dio la vuelta para salir, decir, no, es imposible, yo no creo que pueda existir tal animal. Pero es que, Señor, tiene usted la evidencia delante de sus ojos. Y me parece que hay gente que presentes la evidencia que presentas, que no lo van a creer, y se glorían en el hecho de que eso no lo cree nadie, además como este mundo es muy incrédulo, y mucho más en las cosas espirituales, porque hay alguien detrás de este mundo muy interesado en que la gente sea incrédula en lo espiritual. Hay alguien detrás de este mundo físico que se llama el Dios de este mundo. Y no estoy hablando del Dios creador, estoy hablando de un Dios usurpador. Y está muy interesado en que la gente vea y no vea, oiga y no oiga. Tengan el mensaje de Dios cerca de sus narices y oídos y corazones y bocas para pronunciarlo, la palabra de fe que anunciamos, que solamente tienes que pronunciarlo, amigo, con tu corazón y con tu espíritu y con tu alma, y Dios te va a salvar de tus inmensas miserias. Y no lo creen, ni a la de tres. Y ya puedes decir todo lo que tú quieras decir y no lo creen. Y he llegado a la conclusión también, queridos amigos, como consecuencia de esto, que hay personas, estas personas deben de creer, se refugian un poco en esta actitud. Eso no lo cree nadie. Solamente 4 pelagatos, que son ustedes, que se meten en las capillas evangélicas y ya digo, creen cualquier bobada. Pero hay, ¿cuántas millones de personas en el mundo? 5.000 millones de personas. ¿Cuántos creen estas cosas? Pues muy pocos. Entonces seremos por lo menos 4.000 millones y un rato más de gente que no lo creemos. Y se deben de refugiar en esto pensando que si hay bastantes personas que no creen algo, pues entonces ese algo nunca puede ocurrir. Y si hay alguien pensando así en esta noche, que se sacuda este pensamiento de encima, querido amigo. Estamos tratando con Dios. Y si tú crees que le vas a torcer el brazo a Dios diciendo, Dios, oye, si estás allí, que lo dudamos también. Pero como aquí hay 5.000 millones de personas que no lo creen, salvo 4 pelagatos que dicen que sí que lo creen, eso no lo podrás hacer ni tú, ¿nos oyes? Buen necio si tú piensas así. Dios no va a condicionar sus acciones al hecho de tu creencia o no creencia. Dios no cambiará sus propósitos. Dios tiene propósitos firmes, queridos amigos, propósitos que fueron dibujados, que fueron decididos en consejo eterno antes de la fundación de este mundo y mucho antes de tu pequeña vida incrédula y tu pequeño cerebro que desafía a Dios y la verdad de Dios. Y estos propósitos de Dios están escritos y están hablados y están escritos por los santos profetas de Dios desde el principio del mundo. Y están plasmados en la Biblia. Y Dios ha dicho, los cielos y la tierra pasarán, ni jota ni tilde de esta palabra fallará. Y tú crees que porque tú te diriges en tu incredulidad y echas mano de unos cuantos millones más en tu alrededor que tampoco lo creen, que no va a ocurrir. ¿Que tú crees que le vas a cambiar la mente a Dios, el parecer a Dios, la intención a Dios?
Pues querido amigo, desabúsate de ese pensamiento. Porque el que va a estrellar y estrellar muy seriamente y muy calamitosamente eres tú. Dios no cambia sus propósitos. Entregado por determinado consejo y deliberado conocimiento de Dios en cuanto a su cruz, y porque todo es parte de las consecuencias y de las implicaciones, también va a venir y está escrito en la palabra de Dios. Y todo lo que tú digas y tu incredulidad no va a cambiar nada de esto. En la primera venida del Señor Jesucristo tampoco lo creyeron la mayoría. Eso lo sabéis, aunque era un pueblo muy judío, muy religioso, y se leía cada sábado en la sinagoga los escritos del Antiguo Testamento, la ley, los salmos, los profetas, los libros históricos, y muchas veces oirían la esperanza de Israel, que va a venir un día el Mesías. Pero claro, cuando estás diciendo eso durante centenares y centenares y centenares de años, y has oído ese sermón 50.000 cosas, 50.000 veces, mejor dicho, pues ya la gente no lo creía, lo sabía, y lo creía a lo mejor mentalmente, pero emocionalmente y realmente no lo creían. Salvo algunas personas como Ana y Simeón, que subían al templo cada día y tenían la esperanza que palpitaba en sus corazones y decían cada día mirando entre las multitudes, ¿habrá venido hoy? No, pues mañana, subiremos mañana. ¿Estará aquí hoy, jueves? No, tampoco, pues no importa. Volveremos mañana, viernes, y así una semana, y otro mes, y otro mes. Y la gente se reiría. Pero un día, Simeón tuvo el niño, el Mesías, en sus brazos, porque había venido. Y a pesar del hecho de que la multitud no sabía lo que estaba pasando, ni les importaba mucho, era día de fiesta, iban a ir al campo a comer sus bocadillos y a su tortilla francesa o española, lo que fuera, y viva la pepa. Y estos tontos que están diciendo, pero un día vino, a pesar del hecho de que la vasta mayoría del pueblo no lo creía y no lo esperaba. Y daba igual, queridos amigos. Y referente a la segunda venida del Señor Jesucristo, la Biblia dice, y cuando venga, ¿hallará fe en la tierra? Interrogación, a lo mejor no lo hay. A lo mejor solamente hay 4 pelagatos esperándole. No importa, vendrá igual. Vendrá igual. Os diré otra cosa, que en la primera venida del Señor Jesucristo no solamente que no lo estaban esperando cuando vino, y cuando algunos se dieron cuenta, y por las circunstancias y las implicaciones, lucharon abiertamente para echarle fuera. No le queremos. Herodes, ¿qué has dicho? Repítelo otra vez. Que ha nacido en mi reino, en mis territorios, alguien que dice que es rey de los judíos. ¿Dónde? Pues saca el ejército y mátalos a todos y échale fuera. Vano intento, queridos amigos. Vino igual. Y no lo pudieron coger. Y en cuanto a la segunda venida del Señor Jesucristo, va a pasar lo mismo. Esto lo podéis leer en el libro de Apocalipsis, solo que no tenemos tiempo de hablar de todas estas cosas en esta noche. El capítulo 19, cuando el Señor aparece por fin en su gloria y poder, con los inmensos ejércitos del cielo, lucharán contra Él. No con espadas ahora, supongo, yo no sé con qué lucharán. Con bombas atómicas o con rayos láser, obvio. ¿Sabe Dios con qué? Pero el Salmo 2 ya lo decía siglos antes. ¿Por qué se amotinan las gentes? ¿Y por qué los pueblos piensan cosas vanas, que quiere decir tontas, estúpidas? Se congregan los reyes y los príncipes y los líderes de los pueblos con los pueblos unidos contra el Señor y contra su ungido, el Mesías, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos sus cuerdas de nosotros. No le queremos. Y después vienen algunas de las palabras más serias y escalofriantes que puedes encontrar en toda la Biblia. El que se sienta en los cielos se reirá de ellos. Porque dice Dios, he puesto a mi ungido sobre el monte de mi santidad, y mis propósitos son firmes, y digan lo que digan ustedes, y hagan lo que hagan. No hay nada ni nadie que parará la venida segunda del Señor Jesucristo a este mundo.
Pero alguien podría preguntar en esta noche, pero oiga usted, muy bien, todo eso está bien. Tendremos que pensarlo y madurarlo. Pero dígame usted una cosa, por favor, señor predicador, ¿y por qué va a volver Jesús a este mundo? ¿Y qué falta hace? Oye, usted mismo ha dicho que ya vino para asumir nuestras responsabilidades y nuestros pecados y la responsabilidad de nuestros pecados delante de Dios, que ya vino para morir por nosotros en la cruz del Calvario, expiar nuestros pecados, satisfacer la demanda, la sanción de la ley, la penalidad de la ley, sufrirlo Él por nosotros, que vino para salvarnos y darnos su vida eterna, que es la misma vida de la eternidad, y que ha ido al cielo y que un día nosotros después de la muerte también, con esta dimensión de vida eterna que tenemos si creemos en Cristo, subiremos también a estar en esos altos cielos con el Señor Jesús. Entonces, ¿por qué tiene que volver? ¿Qué necesidad en el plan de Dios hay para que el Señor vuelva? Y es por esto que yo he leído estos pasajes en Apocalipsis, queridos amigos, y para beneficio de los que no conocen bien la Biblia y el Nuevo Testamento y el libro del Apocalipsis, permitid que os diga dos cosas sobre Apocalipsis. De entrada, primeramente, que la palabra Apocalipsis, que es el nombre de este último libro de la Biblia, quiere decir revelación o manifestación. Y está diciéndonos que un día en la historia alguien va a ser revelado, alguien va a ser manifestado. Vendrá bajando por los altos cielos en suma gloria y majestad y poder, con las nubes del cielo y con todas las huestes celestiales y los ejércitos del cielo. Va a haber un día una manifestación gloriosa, una revelación gloriosa, y la gente de aquí abajo se va a quedar boquiabierta y atónita. No van a creer lo que están viendo, pero después lo van a creer y van a escaparse muchos a las rocas y a las cuevas, diciendo caer sobre nosotros y escondernos de la faz gloriosa y de las implicaciones de esta manifestación, esta revelación de alguien que siempre pensábamos que no estaba allí o que si estaba muy distante y muy desconectado de nosotros. La palabra de Dios, Apocalipsis, nos está hablando de una manifestación, una revelación de alguien glorioso que va a bajar a nuestro mundo y va a asumir el gobierno personal de todas las naciones. Lo va a arrancar de las manos de la Thatcher, del Felipe González, de Gorbachev, de todos los demás, o de los que estén cuando él venga. Y Él va a asumir el gobierno sobre todas las naciones. Y Él va a reinar y va a establecer el reino de Dios en este mundo. Y estamos claros, ¿no?, en cuanto a quién es esa persona. Estamos hablando de Jesús de Nazaret, la persona que estuvo aquí hace 2000 años. Que estuvo aquí en escenas de mucha humildad. Que hicieron lo que les dio la real gana con Él. Le cogieron y le echaron fuera malamente, golpeteándole y escupiéndole y arrancándole las barbas y después clavándole en la cruz y riéndose a carcajada limpia de él. Pero, señores, no va a ser así la segunda vez. El que estuvo aquí 33 años y le crucificaron y se reían de ellos, va a venir la segunda vez con una gloria tan grande, tan aplastante, que nadie podrá mantenerse de pies delante de él. Pero la segunda cosa que os quiero decir en cuanto al libro del Apocalipsis es esta: que la misma palabra Apocalipsis, aún en nuestro lenguaje secular moderno, por lo menos en inglés, yo supongo que será lo mismo en español, pero perdonad que no lo he mirado muy bien en el diccionario de la Real Academia de yo no sé qué de Madrid, pero supongo que será más o menos igual. Nosotros en inglés, aún en lenguaje secular, normal, algunas veces en un artículo de periódico o de revistas o prensa secular, te hablarán de acontecimientos verdaderamente apocalípticos. Esa frase lo habéis oído alguna vez. Esto ha sido un acontecimiento auténticamente apocalíptico. Y quiere decir que ha pasado alguna catástrofe tan terrible, tan grande, tan enorme,
con unas consecuencias tan terribles de destrucción, de caos, de agonía, de mortandad, que dicen esto ha sido auténticamente apocalíptico. Sí, señor, ¿por qué? Porque Apocalipsis, este libro de Apocalipsis, no solamente nos está diciendo que alguien va a aparecer en suma gloria y majestad, descendiendo de los cielos para asumir el control y el gobierno de este mundo y establecer aquí el reino de Dios y el reino de los cielos, para que por fin se haga en este mundo la voluntad de Dios en la tierra como se hace en el cielo. Bendito día, cuando amanezca ese día, por fin en nuestra sucia sociedad y en nuestro roto mundo. El Señor Jesucristo va a volver a nuestro planeta Tierra en medio de escenas apocalípticas, realmente terribles, de catástrofe, de destrucción, de caos, de agonía y de mortandad como nunca se ha sabido en toda la triste historia de este mundo. Y cuidado que se ha conocido cosas raras. No hay más que pensar en lo que pasó en la guerra última, y yo lo pienso muchas veces porque los padres de mi propia esposa perecieron en las cámaras de gas en los tiempos de Hitler hace pocos años. Yo no sé si habéis leído libros de esa época y las cosas que han pasado y diríais, no puede haber mayores desastres y calamidad y mortandad y caos y agonía en este planeta Tierra que lo que ya ha sembrado el hombre en tiempos pasados. No hay punto de comparación, queridos amigos. Jesús va a volver a este mundo en medio de escenas terribles, apocalípticas. El día del Señor, leer en el Antiguo Testamento todo lo que el Antiguo Testamento dice del día del Señor y te hace temblar. Y Dios mismo dice una vez más, voy a sacudiré a este mundo. De polo a polo, de norte a sur, de este a oeste, sacudiré a este mundo para que se destruyan todas las cosas que son temporales y quede solamente el eterno, inconmovible reino de Dios. Y todos los que ya tienen ese eterno, inconmovible reino de Dios dentro de sus corazones. Es lo único que va a quedar. Y si alguien dice, oiga, ¿y por qué tiene que volver entre esas escenas tan diferente a su primera venida? Pues hay dos razones indispensables y voy a venir a eso enseguida. Pero una cosa antes. Yo quiero que os deis cuenta de paso que el libro de Apocalipsis nos está diciendo, el libro de Apocalipsis, mejor dicho, da la mentira a todos los que dicen y suponen y imaginan y piensan y predican y pregonan que de alguna manera el hombre en este planeta Tierra solo con su política, con sus sistemas sociales, con su tecnología, con su ciencia, con yo no sé qué, su educación y 50.000 cosas más, el hombre solo irá superándose, irá resolviendo los enormes problemas de la presente sociedad nacional e internacional en el cual vivimos, problemas sociales, problemas políticos, problemas de guerrilleros, problemas de drogas, problemas ecológicos, problemas de todo tipo, de todo tamaño, de todo color. Podríamos estar aquí toda la noche con una lista de problemas. Y los tremendos problemas por encima de todo, económicos, que están haciendo tambalear las naciones y de la noche a la mañana puede cambiar todo el escenario de Europa y el mundo entero. Agárrense porque los problemas grandes del futuro van a ser problemas económicos, queridos amigos. Agárrense, ¿eh? Y será una buena lección para muchas personas porque este mundo es temporal. Hay algo espiritual y eterno delante. Y las cosas temporales, económicas y materiales demasiado nos han fastidiado en nuestra relación con Dios. Pero el hombre los va a resolver, hombre, con su listeza, con su evolución, que ya ha viajado mucho desde que era un mono colgado de su rabo del árbol. Ya tiene mucha inteligencia y muchas luces. Y ha conquistado y ha superado y con su tecnología y sus computadoras que van a hacer yo no sé cuántas maravillas en el futuro, lo vamos a superar todo hasta por fin resolver todos nuestros problemas e introducir por fin en este planeta Tierra un nuevo mundo, una nueva sociedad en que todo está resuelto. Ya no hay más terrorismo, ya no hay más drogas, ya no hay más perversiones, ya no hay más
matanzas por la calle y ya no hay más injusticias, que eso ya es algo muy gordo. Ya no hay más tiranteces entre naciones y razas y toda esa clase de cosas, y todo el mundo va a vivir en un paraíso. Es cierto que el comunismo lo prometió y es cierto que estamos viendo el fracaso del comunismo, bueno, pero otra cosa será, y poco a poco nosotros con nuestros sistemas, con nuestra educación, con una larga lista. Vamos a resolverlo todo. Y el hombre superará. Y el hombre va a introducir un nuevo mundo un día de estos. Apocalipsis dice, no señores, no señores. Las cosas no irán mejorándose, irán de mal en peor. Y pese a todos los pronósticos optimistas y pese al hecho de que haya momentos de aparente alivio y progreso, la tendencia es para abajo. No os engañéis, dice el libro del Apocalipsis. No hay solución permanente. Los graves problemas de todo orden que nos acosan en el día de hoy, ni la política, ni la ciencia, ni la tecnología, ni la filosofía, ni nada de nada tiene la solución de todas estas cosas. Las cosas irán, dice la palabra de Dios, Apocalipsis, de mal en peor, hasta por fin llegar a un quebrantamiento y hundimiento total de la sociedad tal y como lo conocemos, en todos los órdenes, social, político y especialmente económico también, que traerá como consecuencia las enormes secuelas de las cuales habla el libro del Apocalipsis. Hundiéndose, como el gran barco, el Titanic, el orgullo de la tecnología moderna de aquel entonces de la Gran Bretaña. Ni aún Dios podría hundir este barco. Alguien escribió con tiza en la quilla del barco antes de botarse. Y en el primer viaje topó con un poquito de hielo. Y se hundió. No me río del desastre, pero me río del concepto orgulloso del hombre, nada más eso. No me río de las miles de personas, o centenares y más de 1000, que perdieron sus vidas. El hombre se parece tan grande y su tecnología lo va a resolver todo y se hunde. Y un día todo este planeta Tierra se va a hundir en la miseria del fracaso de todos los intentos del ser humano. Esto es el libro del Apocalipsis. ¿No quieres creerlo? Si no quieres creerlo, es mejor desenchufar tu televisor, nunca mirar las noticias del mundo, nunca leer los periódicos, por si acaso, porque yo por lo menos en mi televisor, cuando veo las noticias y leo el periódico, casi ya no tengo ganas de leerlo, ni de verlo, porque las tendencias siempre son en la misma línea, y uno tiene que ser ciego a las evidencias de lo que está pasando, para no creer que lo que dice el libro del Apocalipsis tiene mucha razón. El libro del Apocalipsis entonces nos presenta este drama, este escenario auténticamente apocalíptico. Y las cosas terminarán así, queridos amigos, rápidamente. En primer lugar, porque los mismos caminos que el hombre en su independencia de Dios y en su orgullo ha escogido, estos mismos caminos inexorablemente terminarán así, como yo os he dibujado a grandes rasgos. Y en segundo lugar, porque Dios mismo va a intervenir. Dios mismo va a meter la mano. Dios mismo va a desatarse en su ira, que tiene muchísimas cuentas pendientes con la raza humana, queridos amigos. Dios tiene muchas cuentas pendientes. Y en su inmensa misericordia no ha dicho nada durante siglos, pero están allí. Las cuentas están allí. Y un día hay que pagar las facturas. Individualmente, nacionalmente, internacionalmente, el globo entero delante de su Creador. Esto es muy serio y tú y yo formamos parte de este conjunto que se llama planeta Tierra. Pero oiga usted, ¿por qué Dios va a intervenir? Por dos razones. Ya es lo último, Escucharlo bien porque esto es muy importante. Porque esta intervención, el clímax de esta intervención, es la venida apocalíptica del Señor Jesucristo. En gloria y poder, con los ángeles del cielo, con los ejércitos del cielo. Para destruir, para meter una mano dura, para juzgar, es el día de la ira de Dios.
Es el día del juicio de Dios. Ese Dios que dicen que está allí, que es buenachón, que nunca va a decir nada a nadie, que es como un abuelito, y al final del día le damos jabón y no pasa nada. Queridos amigos, ese no es el Dios que está allí. Demasiado aguantado. Demasiado a lo mejor te ha aguantado a ti. Ese Dios no es un buenachón tonto de esa manera. Es un Dios de inmensa justicia, de inmensa paciencia también y de grande salvación. Pero al final del día nadie se va a burlar de Dios, pero nadie. La primera razón nos lo da en el capítulo 4 que hemos leído. Yo os lo dije el otro día, el capítulo 4, el primer día, y vamos a terminar con lo que comenzamos el primer día. Sube acá, Juan, ¿qué es lo que tú ves? Pronto voy a desatar tremendos juicios, porque cada vez que se abría un sello del libro, al cual se nos introduce en el capítulo 5, se derraman grandes eventos apocalípticos sobre este mundo. Pero antes Juan sube aquí para que tú veas desde el punto de vista mío, desde el punto de vista del cielo, por qué estas cosas tienen que venir sobre la tierra. No vayas a creer tú, ni nadie que lea tu libro, que yo soy un Dios arbitrario, un tirano allí que doy palos cuando me da la real gana, sin ton ni son, como alguna vez los padres, que ya alguna cosa les ha puesto los nervios tan mal que comienzan a dar palos a sus hijos sin merecerlo. A lo mejor ha cogido el que no es y le da un palo y era ella. ¿Eso os ha pasado alguna vez? Somos humanos, pero Dios no es así. Dios no es un Dios irracional y arbitrario, tiene razones potentes. Juan sube. Y la cosa que llena el capítulo 4, los 11 versículos del capítulo 4, es el trono. Hay un trono. No, señores, este mundo no es un mundo solitario. No hay un inmenso vacío allí afuera. Hay un Dios, hay un trono. Y todo el capítulo nos describe el trono. ¿Y quién está en el trono? ¿Y quién es esa persona que está en el trono? Y al final, mira la frase que viene en el último versículo. Señor, digno eres tú de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Es el trono del Creador. Señores, hay un Creador. Este mundo es suyo. Tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Simplemente porque hay un Dios y este es su mundo, queridos amigos. Y durante siglos la gente ha estado viviendo como si no hubiera Dios. Y Dios que hizo este mundo con unos propósitos que lo hizo para sí y para que sirviera sus propósitos. La gente lo ha cogido, ha inventado su política, ha inventado sus partidos, ha inventado su sociedad, ha inventado su vida a espaldas de Dios y que Dios no se meta. En todo caso, iremos de vez en cuando a pequeños templos y que Él se quede en el templo, y iremos a visitarle de vez en cuando. Pero que se quede allí, que eso no se meta en la vida política, en la vida de los negocios, en la vida mía, en la vida de mi familia, en mi hogar. Yo iré a su casa de vez en cuando, por si las moscas. Y todo el desastre que vemos en el mundo de hoy es como consecuencia de gente que ha estado manejando y manipulando sus vidas y las vidas de los demás y su mundo y su política y todo lo demás a espaldas de Dios y como consecuencia todo se ha arruinado. En lo moral, en lo físico, en lo ecológico. Es gracioso, de repente ver como los grandes políticos ahora están tremendamente preocupados que estamos destruyendo nuestro planeta, señores. Nuestros bosques, nuestros aires y atmósfera, nuestros campos, nuestros ríos, nuestros mares. Y hay serias notas de aviso en el día de hoy que creen algunos de los científicos, y yo creo con mucha razón, que la cosa ya ha ido tan lejos que no hay quien lo pueda parar. Y los mismos políticos no religiosos están diciendo cosas que dicen el libro de Apocalipsis. Es muy curioso esto en el día de hoy. ¿Qué harías tú, querido amigo? Tú has comprado un piso para tu hijo que se va a casar un día, dentro de unos cuantos, dentro de un año o año y medio. Y como tú eres una persona rica y tienes mucho dinero, has puesto mucho lujo y mucha comodidad en el piso. Tiene alfombras de Persia, tiene tapices de yo no sé dónde,
tiene muebles, antigüedades de mucho valor, tiene madera, tiene cuadros que se han comprado en el mercado internacional de grandes pintores, óleos auténticos. Está la casa bonita, 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 preciosa. Y después piensa, pues como va a quedar vacía en 18 meses, mejor tener unos inquilinos, que ellos firmen el contrato, que sepan que yo soy el dueño, que respeten, que paguen su renta y que tengan la cosa un poco, en fin, en condiciones, hasta dentro de 18 meses, cuando venga mi hijo, se case, y entonces para él. Y entran los inquilinos. Cosas similares han pasado en Inglaterra, yo no sé si pasa en España. Y al principio sí que pagan la renta, pero después no quieren reconocer ni al dueño. Y no pagan la renta. Y cuando llama a la puerta, portazo en la nariz. Y no solamente eso, después son gente rara y tienen sus fiestas por dentro y comienzan a hacer un desastre de la casa entera. Dejan caer sus bebidas por las alfombras pérsicas, rompen algunos de los muebles algún día para encender una fogata en la chimenea francesa y comienzan a hacer destrozos en la casa y vender los óleos para ganarse más dinero para las drogas que están tomando, y hacen un puro desastre de la casa. Y el hombre ha venido 50.000 veces y por las buenas no puede entrar. ¿Qué harías tú? Yo sé lo que yo haría. Me parece. Y yo sé lo que tú harías en circunstancias normales. Mira, si no es por las buenas, por las malas será. Y aunque haya que destrozar media casa para sacarles, no destrozaremos para sacarles. Y para que ellos sepan quién es el dueño aquí y no jueguen más con nosotros. Hay una cosa muy interesante en el capítulo 11 del libro del Apocalipsis. Hay una especie de clamor, una especie de regocijo, de aplauso público general. Diciendo, versículo 17, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado por fin tu gran poder y has reinado, y se airaron las naciones contra ti. Y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar galardón a tus siervos, los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen el mundo. ¿Sabéis una cosa? Hay gente en el mundo en el día de hoy que lo echan en cara de Dios. Dice que no puede haber ningún Dios allá afuera porque si no, no podría permitir todas las cosas que está pasando. Eco. Y ustedes lo han dicho. Yo recuerdo en Valladolid, años atrás, un vecino hablando de qué mal estaban las cosas. Y eso en los tiempos de Franco, que todavía la moralidad externa no era tan mala como parece que es en el día de hoy. Y qué mal está el mundo, y esto, ¿sabe usted del vecino? Ya sabe usted esto y lo otro. Si yo fuera Dios, me dijo, yo cogería una gran escoba y lo limpiaría todo. Venga, para afuera todos. Yo dije, sí, señor. Exactamente. El problema, querido amigo, es un pequeño problema. Tú ten en cuenta que cuando esa escoba viene, porque va a venir un día, que tú no te encuentres entre la basura, porque eso va a ser el problema para ti. Porque justo no hay ninguno. Y Dios en su inmensa paciencia ha estado esperando y viendo y mirando cómo el hombre destroza su mundo. No solamente físicamente, que eso está pasando físicamente en el día de hoy, y a pasos agigantados, moralmente también, personalmente, espiritualmente. Un mundo que está a espaldas a Dios y ha llenado el mundo de miseria y de lágrimas y de sufrimiento. ¿Quién puede catalogar, queridos amigos, o medir el peso de la miseria humana que hay en el mundo en el día de hoy? Un Pol Pot, ya culpable de genocidio en su país, causante de la muerte de millones de pobres seres humanos que no tuvieron culpa de nada. Y ahora las comunidades internacionales, políticas, abriéndole paso para que vuelva otra vez a volver a cometer sus terribles matanzas. Este hombre que tenía que estar ya no solo en la cárcel, pero en el Hades. Y 50.000 cosas. Yo podría estar aquí una media hora ya, leyéndoos una lista de lo que está pasando en nuestra sociedad, en el mundo que Dios hizo para su inmenso placer y disfrute.
¿Y nos da asco a nosotros que somos pecadores? Pues sí, señores, y un día Dios va a decir se acabó. Y un día Dios va a intervenir. Y tendrá mucha razón por intervenir. Y gente sensata, equilibrada, tendrá que aplaudirle y decir, ya era hora, Dios, menos mal que alguien interviene por fin para limpiar todo eso. Pero tú asegúrate de que tú ya eres miembro del reino de Dios y de Cristo, por arrepentimiento y fe en Jesús, porque si no, tú estarás entre la basura que Dios va a echar fuera de su podrido mundo. La segunda razón, queridos amigos, es la razón que nos da el capítulo 5 de Apocalipsis. Dice Juan, yo vi otra cosa. En pie en medio del trono, un cordero, punto, no. Un cordero como inmolado, acuchillado, asesinado, lleno de sangre, lleno de las heridas y las evidencias de la muerte que le dieron. ¿Ese cordero quién es? Pues es el cordero del cual Juan nos habla en el principio del ministerio del Señor Jesucristo, de Jesús de Nazaret, cuando estuvo en esta tierra. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo os he hablado una ilustración de una casa, de un hombre rico, y no es una ilustración arbitraria, porque el Señor contó una historia muy similar. Hubo un hombre que compró una viña, edificó una muralla alrededor, cavó un lagar, edificó una torre y lo arrendó a inquilinos. Para que lo guardasen, para que ellos recibiesen algo de fruto, pero para que el dueño recibiese de su fruto. Y a la hora del año que tenía que recibir su parte como dueño, manda a sus siervos y los echan fuera, los apedrean, los matan, los abusan. Y esto una y otra vez. Y el dueño de la finca dice por fin, pues mandaré a mi hijo. Tendrán que reverenciarle, respetarle a él. Y cuando ven que el hijo viene, dicen, aquí viene el heredero. Matémosle y la herencia entera será nuestra. Y el Señor lo estaba diciendo a una compañía de judíos, entre los cuales eran los de las barbas largas. La gente gorda del judaísmo. Y el Señor dice, ¿vosotros qué decís? ¿Qué hará el dueño de la viña por fin? Pues cogerá sus ejércitos y vendrá y aplastará a esos malvados. Sí, vosotros lo habéis dicho. Y después les dijo otras cuantas cosas y se dieron cuenta que estaba hablando de ellos. Y en su furor iban detrás de él y por fin le cogieron y cumplieron la parábola matándole. ¡Qué necios! Y vosotros mismos lo habéis dicho. La segunda razón, queridos amigos, porque Dios va a intervenir personalmente en la persona del Señor Jesucristo, en forma apocalíptica, para barrer este mundo de toda la vileza y suciedad y la desgana de Dios y la incredulidad que hay, es porque este mundo, mira, yo os lo he dicho muchas veces, imagina el mapa del cielo, la inmensa galaxia de la Vía Láctea en la cual nosotros estamos flotando, nuestro pequeño planeta Tierra, una migaja en los suburbios de más afuera. Hay 200.000 millones de estrellas mayormente más grandes que nuestro Sol. No somos nada. Y después de nuestra galaxia hay millones de galaxias más. No somos nada. Pero este pequeño planeta Tierra, en medio de estas inmensidades, tiene esta terrible distinción. Que un día el dueño de todo y el creador de todo bajó a nuestra pequeña choza, planeta Tierra, y entró en este mundo nuestro. Y nosotros le asesinamos. Y este planeta Tierra, en la inmensidad del espacio eterno, es culpable de la sangre y de la vida del Señor Jesucristo. La sangre, preciosa sangre, como cantamos algunas veces, del unigénito Hijo de Dios.
Y queridos amigos, vuelvo a decir lo que dije una noche, eso no se puede hacer y después no volver a oír nada. Dios en su inmensa misericordia soportó eso porque era parte del plan, pero eso no exime la responsabilidad humana. Y el apóstol Pedro en su primer gran sermón del tiempo, en el libro de Hechos de los Apóstoles, el primer gran sermón de la era cristiana dijo: señores, Jesús de Nazaret, quienes ustedes conocen muy bien y estuvo aquí hace pocas semanas, y en vuestras casas tal vez y rozando con vosotros y en vuestras calles, y vosotros le cogisteis y le matasteis. Aquí en Jerusalén, vosotros lo sabéis muy bien, y cada uno de vosotros levantasteis vuestra voz en contra de él. Y Dios le ha resucitado y le ha puesto como Señor y Cristo. Señor en el sentido máximo de la palabra. En el mismo trono de Dios. ¿Ahora qué vais a hacer? Matar a un hombre porque os estorba, está bien, los muertos no hablan ya. Pero ¿y si el hombre que tú has muerto porque te estorbaba después de 3 días se levanta de los muertos? ¿Dónde te vas a esconder tú? Y si por encima de todo eso esa persona es Señor de todo, en el mismo trono de Dios, ¿dónde vas a escapar y cómo? El universo entero no es suficientemente grande para esconderte. ¿Dónde te vas a esconder? Y cuando terminó su sermón se iba a casa y la gente dijo: no se marche usted. ¿Por qué? ¿Qué haremos? Yo lo creo que haréis. Culpables de la muerte, un cordero como inmolado en el centro del cielo. El cielo nunca se ha olvidado de eso. Ni se olvidará que este pequeño planeta Tierra levantó la mano contra su creador y le mató. Y son responsables. Diréis, pero oiga usted, señor predicador, no sea tan dramático, eso no tiene nada que ver conmigo. Yo no estaba aquí cuando eso pasó, no. Hace 2000 años. Pero tú estás en este planeta Tierra y este planeta Tierra va a sufrir las consecuencias. Además, os quiero hacer una pregunta. ¿Qué hubierais hecho si hubierais estado allí? Porque la cuestión que había que resolverse en aquel entonces es: ¿este hombre es el Hijo de Dios? ¿Es Señor como para doblegarse delante de Él y recibirle como Señor de mi vida, o no lo es? Y dijeron que no, y le crucificaron. ¿Y tú qué has dicho hasta el día de hoy? ¿Que sí o que no? Porque si tú has dicho que no hasta el día de hoy y no le has aceptado en tu vida y corazón como Señor absoluto, entonces estás en la misma actitud que ellos. Y esto lo dice muy bien el Nuevo Testamento. El que escucha el Evangelio de la gracia de Dios, el que escucha el mensaje de Jesús en toda su grandeza y gloria y sigue diciendo que no, crucifica para sí mismo de nuevo al Hijo de Dios y le expone a vituperio público. Pero oiga usted, yo creo que antes de que venga el Señor yo estaré muerto y en el sepulcro y no estaré aquí cuando vengan todas esas cosas apocalípticas de las cuales usted habla. Les quiero decir en esta noche, queridos amigos, que Dios tiene poderes de extradición sobre el Hades, el sepulcro, la muerte, los cementerios. El mar que ha tragado a muchas víctimas tiene poderes de extradición. Y todos un día se levantarán del polvo y estarán delante de... ¿quién? El juez del final del mundo. Queridos amigos, nos lo dice el Señor mismo en San Juan. El Padre no juzga a nadie. Ha remitido todo juicio a su Hijo, Jesús de Nazaret. ¿Quién decís que yo soy? Hoy es día aceptable, es tiempo de salvación. ¿Qué haremos? Pues arrepentiros cada uno de vosotros. Arrepentiros de vuestra desgana de Dios, de vuestra incredulidad, de vuestro egoísmo, de vuestro orgullo, de vuestra maldad, de vuestros caminos y volver al Señor y bautícese cada uno de vosotros. Públicamente, en reconocimiento del señorío del Señor en tus vidas.
Y las últimas palabras: sed salvos de esta generación perversa e inicua. Tú tienes que desasociarte públicamente de un mundo que está para ser juzgado en un día de estos. Y o tú estarás juzgado con ese mundo incrédulo, o tú tendrás ahora que desasociarte de este mundo y de esta sociedad en todas sus manifestaciones y decir: no, yo acepto a Jesús como mi Salvador. Tú tienes, y solamente tú, la decisión en tus manos en esta noche. Esta es la última noche, mañana no estaremos aquí. Y yo no sé cuándo tendrás otra oportunidad, ni sé si Dios te dará otra oportunidad. No te jactes de mañana. Muchas personas no se han despertado para ver la mañana. Hoy es día aceptable. Hoy es día de salud. No endurezcáis vuestros corazones, como algunos endurecieron sus corazones y perecieron en el desierto. Hoy es día aceptable. Echar las amarras de la fe en Jesús hoy y recibirle como Salvador. Amén.